Gracias por estar aquí y gracias por la invitación, porque son espacios donde nos permiten seguir construyendo y construir conjuntamente le permite a uno verse, o sea, cuando uno viene a hacer una presentación, más que lo que uno presenta, es lo que uno mismo se entiende. Entonces, agradezco el espacio porque es un espacio para seguir construyendo y pensando la arqueología y pensando esos conceptos de patrimonio. Precisamente la presentación está dirigida a repensarnos en esos conceptos de patrimonio y arqueología. Y voy a tratar de hacer un ejercicio, entonces lo voy a hacer un poco rápido, más bien para dar espacio para que hablemos, de dividir esas dos frasecitas, paisajes arqueológicos y patrimonio cultural. Aun cuando aquí estamos hablando entonces que el eje cafetero está considerado como un paisaje cultural, o sea que estaríamos hablando de las dos cosas. Y cuando uno va a la vida real, nunca puede dividir esa idea de paisaje arqueológico y de patrimonio cultural. Pero entonces, para que empecemos a hablar como por pedacitos, me voy a tomar el atrevimiento de dividirlos, esos conceptos de paisaje arqueológico y patrimonio cultural. Lo que tenemos aquí es el primero es un paisaje arqueológico, creo que este también señala, sí. No. El primero es un paisaje arqueológico, o sea, evidenciamos huellas de habitaciones prehispánicas. Voy a subir aquí. Estas, no sé si alcanzan a ver, son pequeños aterrazamientos de grupos prehispánicos en el municipio de Jericó. Este es el municipio de Jericó. Y el municipio de Jericó también está declarado como una ciudad patrimonio. Porque van a existir diferentes tipos de declaratorias, que lo vamos a ver más adelante. Pero el Jericó está declarado como ciudad patrimonio a nivel nacional. Acá lo que tenemos también es un paisaje arqueológico del municipio de Cajamarca. Y lo que vamos a tener son huellas también de sitios de asentamiento y reutilización de esos espacios arqueológicos. Aquí tenemos una casa campesina y sobre esa casa en Cajamarca teníamos un sitio arqueológico donde excavamos un sitio de, digamos, un piso como si hubiéramos excavado las baldosas de una casa y una tumba. Esto es una casa en Montenegro y este entonces decía que es el municipio de Jericó. Estamos hablando de paisajes arqueológicos y paisajes culturales. Y cuando hablamos de paisaje, entonces, desde diferentes disciplinas, el paisaje tiene algo en común, que nos están hablando siempre de un espacio y nos están hablando de un grupo humano. Eso lo vamos a encontrar en la arquitectura, en la sociología, en antropología, en arqueología. Cuando hablamos de paisajes siempre están implícitos esta idea de espacio y grupos humanos. Y si lo vamos poniendo entonces a la arqueología, de paisajes arqueológicos, para nosotros es fundamental esta idea de tiempo. Y hablaríamos entonces de una relación entre tiempo, espacio y grupos humanos. Así estamos pensando nosotros el paisaje arqueológico, una relación, no es una suma entre tiempo, espacio y grupos humanos, es una relación que se establece entre esos elementos. Y aquí vendría entonces un poquitico algo pensado desde la disciplina, desde la arqueología, que solo lo voy a nombrar y vamos a ver entonces algunos elementos con los que nosotros trabajamos en arqueología. Ahorita nos estaban diciendo que hay una discusión todavía en arqueología sobre si quimbayas o no quimbayas, o si marrón inciso o no marrón inciso, que también tenemos aquí en todo el eje cafetero, o si la cerámica la vamos a llamar tardía o no tardía. Y eso depende de unas discusiones disciplinares que tienen que ver de dónde nos paremos casi que en uno de esos cuatro extremos. O
en la combinación de esos cuatro extremos. Si cuando hacemos el análisis del registro arqueológico que estamos encontrando, lo vamos a pensar en relación, lo voy a pasar, solo voy a nombrar y le voy a pedir excusas a mis colegas arqueólogos, que voy a hablar muy escuetamente de las corrientes teóricas, solo para dimensionar que yo puedo tener una interpretación dependiendo de un respaldo teórico que yo tenga. Y esto entonces ya son discusiones mucho más amplias y más complejas dentro de nuestra disciplina. Yo solo las voy a nombrar. Y van a salir las imágenes de algunos de los autores clásicos con los que nosotros trabajamos en arqueología. Que más adelante entonces, si hay alguna pregunta específica, me devuelvo y la trabajamos, pero ahora solo voy a hacer una presentación general. El paisaje va a ser pensado entonces desde una, pongámoslo así, desde esta esquina de una corriente teórica, va a ser pensado como un espacio pasivo, homogéneo, estático, donde el hombre o los grupos humanos van a interactuar, van a estar y van a transformar ese espacio. Esa es una forma de ver el paisaje. Los grupos humanos llegan a un espacio, lo habitan y lo transforman. Existe otra corriente teórica entonces en arqueología, en nuestra disciplina, que lo que propone ya es que hay unas formas de adaptación a esos espacios geográficos. Y esas formas de adaptación generan entonces unos sistemas de estar en el espacio, unos sistemas de controlar el espacio. Se genera un sistema de producción específico, se generan sistemas de alfarería que dan respuesta fundamentalmente a necesidades culturales. Entonces estamos en el espacio dando respuestas a necesidades culturales. Y vamos a tener entonces maestros que trabajan sobre esa corriente teórica. Pero también vamos a tener entonces otras versiones donde empezamos a pensar el espacio como una construcción que es antes del mismo uso del espacio. O sea, yo tengo en mi cabeza una manera de cómo debo abordar o cómo debo estar en el espacio. Y se empieza un análisis de esas formas de yo vivir y de yo sentir el espacio, que van a estar condicionadas a lo que nosotros llamamos una estructura cultural. Y las discusiones van a girar en torno a si es esa estructura cultural la que determina esos espacios o si va a ser la forma en que yo me adapte a esos espacios o si va a haber un uso directo de esos espacios. ¿Cómo mire yo ese espacio? Me va a permitir entonces, esto lo voy a pasar rápido porque son discusiones como muy internas y ya de mucho detalle teórico respecto a la diferencia de cada uno de los autores que aparecen ahí. Pero en las últimas corrientes no quiere decir que esas corrientes tengan una secuencia temporal y que nosotros los arqueólogos pensemos primero que se usa el espacio, luego que no, que se piensa desde el espacio y después se usa. Hay una relación entre todas las formas de ver el espacio. Y en nuestra historia disciplinar, esas diferentes formas de ver el espacio se han trabajado también a través del tiempo. No son temporalmente secuenciales, sino que las utilizamos en diferentes tiempos. Yo hace rato vengo pensando el espacio desde la idea de la arqueología del paisaje. Y la arqueología del paisaje entonces lo que propone es hacer una relación entre todas estas esquinas, donde me permita ver al sujeto dentro de una estructura cultural, donde me permita ver la materialidad que producen los sujetos, donde me permitan identificar esas estructuras culturales con las que nosotros actuamos. Ya enseguida lo vamos a ver con ejemplos
concretos esa idea de materialidad, de estructuras culturales y cómo es que yo las puedo evidenciar en el registro arqueológico. Esto solo es como para poner sobre la mesa discusiones teóricas que se tienen en la disciplina y que nos permiten entonces pensar y ver esas construcciones históricas del pasado desde diferentes formas. Esas diferentes formas de ver el paisaje, entonces nos permiten empezar a ver los grupos humanos de una forma específica. Esos conceptos lo que nos hacen o lo que nos permiten es delimitar lo que nosotros queremos mostrar en la realidad. Entonces, el término quimbaya o la materialidad quimbaya, si hacemos una secuencia de dónde está en ese registro material, ahorita el colega nos decía que en arqueología son muy difíciles las fronteras, no solo en la arqueología, en antropología también, definir las prácticas culturales en un espacio es muy difícil, poner los límites de hasta dónde va una práctica cultural es muy difícil para hablar de patrimonio cultural. En arqueología entonces se ha hecho el ejercicio a través de algunas de esas corrientes teóricas de delimitar los espacios y empezamos a hablar, por ejemplo, de áreas culturales. Y esas áreas culturales van a estar representadas desde la arqueología, fundamentalmente desde estilos en la cerámica, estilos en el oro, estilos en los sitios de vivienda, estilos en los patrones de enterramiento. Esas formas entonces nos permiten identificar grupos humanos y cuando nosotros espacializamos esos grupos humanos nos aparece esto. En la mayoría de los libros que desafortunadamente en la cátedra desaparece la cátedra de historia, pero con la que se trabajaba la cátedra de historia, en la mayoría de los libros aparecía esto. Entonces, si uno iba a ir a buscar a los quimbayas, estaban por aquí. Y aparecían con una forma que es la materialidad que tenemos ahora en los museos. Y se va a hacer una referencia directa entre esas características de esa materialidad que llamamos quimbaya con lo que consideramos grupos humanos quimbaya. Y no necesariamente corresponde, que era lo que nos estaban contando ahorita, no necesariamente corresponde unas características físicas única y exclusivamente al grupo quimbaya. Es posible que esas características físicas sean de otros grupos y de unas zonas mucho más amplias. Si hablamos de grupos indígenas actuales, tendríamos esto en un mapa de Colombia. Tendríamos esta distribución. Y miren que no se parece mucho a la anterior, porque estamos hablando de registro material y aquí estamos hablando de comunidades vivas. Si hablamos de comunidades afro, estaríamos hablando de una distribución así. Si hablamos de movilidad en Colombia, veríamos un mapa así. Y a lo que quiero llegar con esto es que esos conceptos lo que nos permiten es representar una realidad. Y cuando nosotros no entendemos los conceptos, entonces no podemos representar la realidad en función de esos conceptos. Pero no quiere decir que la realidad no exista. Si no existe la idea de patrimonio cultural, no quiere decir que no exista nuestra tradición, no quiere decir que no exista el café. Esos conceptos lo que nos permiten es generar análisis y poder entender qué es lo que estamos haciendo. El paisaje entonces entendido como una estructura, como un código, como una cultura, existiría mentalmente. Lo que nosotros conocemos como ese paisaje cafetero sería un paisaje cafetero que nosotros construimos y que tenemos con ciertas características aquí ya en la cabeza interiorizada. Y por eso es que es tan importante que estemos hablando todo el tiempo de qué consideramos como paisaje cafetero, porque ese paisaje cafetero es nuestro cotidiano. Y si no lo convertimos en cotidiano, va a desaparecer. Tiene que ser parte de nuestro cotidiano. Ese paisaje como espacio, entonces, es la experiencia directa que un grupo humano tiene sobre
el lugar donde está. Si no lo concebimos entonces como la experiencia directa que lo hace particular dentro de la relación de un sujeto con lo que consideramos paisaje, no va a ser entendido por un colectivo. Ahora, si quieren, nos devolvemos a estos conceptos que son conceptos pensados desde la arqueología. La arqueología no la vamos a entender si no tenemos la relación de este marco de referencia que nos permite entender qué es arqueología. Pasa lo mismo con la idea de patrimonio cultural. El patrimonio cultural, entonces, a diferencia de lo que tenemos en arqueología, que van a ser unas discusiones disciplinares, lo que vamos a tener es una legislación que nos dice y nos establece, entonces, nos da unos lineamientos sobre qué es patrimonio. La legislación nos lo dice muy claro en la Constitución de 1991, en la Ley General de Cultura del 97 también nos establecen qué es patrimonio, y ya tenemos todos muy claros que existe patrimonio, patrimonio natural y patrimonio cultural, y que existe dentro del patrimonio cultural el tangible y el intangible. Y la legislación entonces empieza a reforzar esa idea de patrimonio cultural a través del tiempo. Y va a aparecer entonces una legislación a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Bueno, yo creo que voy a pasar estas rápido, que son las legislaciones particulares de las que estaba hablando. La UNESCO en 1972, que empieza a hablar ya la idea de paisajes naturales y culturales, y empieza a proponer también esa idea de paisajes culturales. La Constitución de 1991, la Ley General de 1997, que si quieren ahorita nos podemos devolver, la UNESCO en el 2003, que empieza a hablar de la idea de patrimonio inmaterial, porque primero empezamos a hablar de patrimonio material a través de los objetos. Esa idea de patrimonio inmaterial aparece después. Y pegado entonces a toda esa legislación que reglamenta entonces qué debemos hacer, aparecen ya las políticas públicas frente a patrimonio cultural. Y en esas políticas públicas entonces nos dan unos lineamientos donde nos hablan de poner al alcance de todos eso que consideramos que es patrimonio. Ser capaces de apreciarlo y disfrutarlo. Y buscar una incidencia positiva en la calidad de la vida de las personas con las cuales existe esa relación directa con patrimonio cultural. El paisaje pensado como patrimonio, y nos podemos saltar todo esto, el paisaje pensado como patrimonio tiene variables de diferente naturaleza que empiezan a relacionarse. Empieza a trabajar entonces toda esta discusión de espacio y cultura, y además se le empieza a sumar todos los conceptos que empiezan a aparecer desde la parte legislativa, cuando estamos hablando de un patrimonio cultural. Quiere decir que cuando estamos hablando de un paisaje arqueológico declarado como patrimonio cultural, tendríamos que tener claridad en nuestra cabeza sobre los conceptos de patrimonio y los conceptos jurídicos de patrimonio cultural, para poder entender de qué me están hablando y yo poderme ubicar frente a esa idea y a ese ideal de ser capaces de apreciarlo y disfrutarlo. Si no tenemos claridad de a qué se refieren con un paisaje arqueológico, con una declaratoria de patrimonio cultural, si no hay unas claridades mínimas de a qué me puedo acercar yo y qué puedo conocer, yo no podría llegar a apreciarlo y a disfrutarlo. Los voy a pasar ejemplos de la zona donde yo estoy trabajando con esta idea de patrimonio arqueológico,
Y lo que quiero mostrar con esta imagen es que el niño vive cerca de esta roca con petroglifos, que es patrimonio arqueológico declarado por Constitución, y el niño va a jugar todos los días allá. Cuando empezamos a hablar de arqueología, entonces él dice, bueno, ¿y por qué es que nos tiene que interesar la arqueología? ¿Para qué me funciona a mí la arqueología? ¿Y por qué es que esta roca es patrimonio? ¿En qué me beneficia a mí eso? Si no hay digamos, un referente conceptual de eso que nosotros queremos o que estamos trabajando sobre patrimonio y arqueología, no hay necesidad de que esta roca sea protegida para la comunidad. Pasaría lo mismo para un paisaje cultural o una declaratoria de patrimonio cultural. Si no hay una referencia real dentro de las personas que están viviendo su cotidiano con esa declaratoria, no hay cómo sostener esa idea de patrimonio. Si esos conceptos no logran mediar con lo que existe en la realidad, que es una construcción, un colectivo, una comunidad que está viviendo en unos contextos específicos, si no logramos identificar esos contextos específicos y no logramos tener esos conceptos para entenderlos, no va a funcionar la idea de paisaje cultural. La huaquería ha hecho, en términos de arqueología, diríamos que mucho daño porque se nos fue el registro arqueológico y no tenemos cómo reconstruir esos procesos históricos antiguos. Pero la huaquería ha construido un referente histórico en todo el eje cafetero que permite identificar esto. Esto es una tumba del siglo XV, que ninguno de nosotros conocimos, pero que existe en referencia a través de unas prácticas cotidianas que nosotros tenemos en esta zona y son elementos que nos identifican. Lo que pasa es que ya va a aparecer una discusión en esos términos legales y jurídicos de qué es lo que consideramos patrimonio, si solo vamos a considerar patrimonio aquello que nos identifica como elementos buenos o aquellos que han generado disputas y discordias dentro de los colectivos, que eso hay que repensarlo porque son muchos elementos los que se nos quedan por fuera que también construyen identidad. Esto lo explicaría un arqueólogo que tiene los conceptos básicos para trabajarlos. Yo aquí, en no veo gente. ¿Ustedes ven a alguien ahí? Yo no podría hablar de grupos humanos ahí. Pero con esos conceptos teóricos que vimos atrás, esos cuadritos en las esquinas, con esos conceptos teóricos yo sí puedo decir y puedo empezar a reconstruir un sitio de habitación a través de unas huellas de poste. Y unas huellas de poste que me están hablando de un sitio de habitación. Si lo pudiésemos decir casi que de una casa de un grupo humano indígena ya desaparecido. Pero para yo entender que ahí están los grupos humanos, necesito unos elementos básicos para poder hablar. Igual en la tumba, yo necesito conocimiento básico para identificar que esto es una tumba o para identificar que esto es un muro, por ejemplo. Y estamos hablando de registro arqueológico. Esta es una calle del municipio de Jericó, que les decía ahora que también tiene una declaratoria como patrimonio cultural sobre el casco urbano. Pero esta calle se repite en más de 50 municipios de Antioquia. Y entonces, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué hace diferente esta calle a la calle de Valparaíso, por ejemplo, que tiene una calle muy parecida? ¿Ah? O de Pijao. Pudiéramos decir que es una calle también de Pijao. ¿Qué es lo que lo hace distinto? Una cantidad de elementos conceptuales que me permiten diferenciar.
Cuando ustedes leen el listado para la declaratoria de paisaje cultural, son unos listados que se tienen que cumplir y que están determinados por unos consensos a los que ya llegamos. Son consensos que no vamos a decir son buenos o malos, son consensos que necesitamos para trabajar. En arqueología no podríamos decir que la arqueología histórico-cultural, que es una de esas corrientes teóricas, es malísima y que la que funciona ahora es la arqueología postprocesual. No lo podríamos decir. Son diferentes formas de acercarnos a ese objeto que nosotros queremos conocer y son tan válidas una como la otra, dependiendo entonces de cómo me acerco yo a ese objeto que quiero investigar. En este caso específico, a esa idea de patrimonio y de arqueología que las estamos pegando. Y este es Jericó y esta es la montaña. Y esto fue un antiguo cementerio, al igual que toda esta zona. En una prospección que estuvimos haciendo, aquí encontramos 20 tumbas prehispánicas y aquí logramos identificar alrededor de 60 sitios de huaquería, porque ya toda esta zona está alterada. Y este es el casco urbano que está declarado como patrimonio. Esta es la zona entonces ya rural de Jericó, que ya no está considerada como patrimonio, pero que sigue siendo un área arqueológica. Y cuando yo empecé a buscar imágenes, porque iba a traer las imágenes de Armenia, yo dije, pero si estamos hablando del mismo paisaje, perfectamente esto podría ser un municipio de Armenia. Perfectamente, yo empecé a hacer comparaciones y este es el municipio de Jericó en Antioquia. Esto es un petroglifo del municipio de Támesis, que estamos sobre la misma zona, caminos prehispánicos. Esta es una roca también en el municipio de Támesis que tiene alrededor de 163 figuras hechas en petroglifos. Lo que quería mostrar es que esa zona de los municipios que les estoy hablando, Jericó, Támesis, Valparaíso, son municipios todos cercanos que tienen las mismas características. Como hablar aquí de Montenegro, de Armenia, de Pereira, de Manizales, existen unas prácticas culturales que podemos identificar y en el registro arqueológico también existen unos patrones en las formas estilísticas que podemos identificar. Este es un paisaje también de la zona de La Pintada. Con estas dos diapositivas quiero terminar dándole fuerza a lo que vengo diciendo, que hay unos elementos básicos sobre los que tenemos que empezar a trabajar para poder reforzar esa construcción de patrimonio cultural en el eje cafetero. Y es que si no existe, y aquí hay un error de una N, si no existe una legitimidad de las discusiones conceptuales que se generan en la investigación, y si no existe una legitimidad de lo que se constituye a través del Estado, la comunidad no va a ser partícipe de esa idea de patrimonio cultural. Y no vamos a tener ese referente de patrimonio cultural por mucho tiempo, porque lo que vamos a tener son discusiones aquí y discusiones aquí, que muy posiblemente empecemos a socializar, pero que no van a ser apropiadas por quienes están construyendo, reconstruyendo y transformando constantemente eso que nosotros estamos estudiando, que es el paisaje cultural o el paisaje arqueológico. Para que exista patrimonio cultural o arqueológico, debe existir un territorio de y para las comunidades que legitimen la norma del Estado y que construyan el sentido de identidad y de nacionalidad con el que pretendía la Constitución de Colombia a través de toda la normativa. Esta es mi presentación.